Lucas, en el capítulo 24, vamos a leer los versículos 13 hasta el 35. En Lucas, capítulo 24, versículo 13 al versículo 35. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema, lo he titulado Volviendo a las Escrituras. Y he titulado la enseñanza de hoy, Cristo en nosotros. Así que a lo largo de varios domingos vamos a estar hablando de este tema de la importancia de volver a la Escritura. Y déjeme hacer un pequeño repaso de lo que vimos en un tema que vimos hace algunos días de una manera muy general. Debo explicar que la Biblia presenta a la población, a la humanidad, en el Antiguo Testamento, Dios, a través de la Escritura, cuando creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces vemos que en el Antiguo Testamento hay dos grupos. Uno es el grupo del pueblo elegido, del pueblo escogido, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Y las otras naciones. Ese es, a grandes rasgos, cómo la Biblia presenta la población en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sigue en parte, mas sin embargo hay un pequeño cambio. Y en el Nuevo Testamento encontramos que la población se divide entre los que son judíos y los gentiles. Ahora, con la venida de nuestro Señor Jesús, tanto los gentiles como los judíos, entonces los judíos que crean en Cristo y los gentiles que crean en Cristo son los que forman la iglesia, o que formamos la iglesia, con un solo pueblo, un solo rebaño. Y esto es importante que nosotros lo debamos entender. Ahora, para los que somos gentiles, es decir, que no venimos de descendencia judía, vimos, no sé si hace 8 o hace 15 días, en Efesios 2, 11 y 12, no lo vamos a leer, ya lo habíamos leído, es un pequeño repaso, pero ahí en ese texto de Efesios 2, del 11 al 12, encontramos al menos 5 cosas totalmente desalentadoras para nosotros. En ese tiempo, sin Cristo, dice que la Escritura, que estábamos sin Cristo. En segundo lugar, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. No como nación, sino como pueblo. En tercer lugar, estábamos ajenos a los pactos de las promesas. Es decir, han habido 2 pactos, el antiguo y el nuevo. El antiguo fue con el pueblo judío, el nuevo fue con el pueblo judío. Y nosotros, los gentiles, no estábamos ahí. En cuarto lugar, estábamos sin esperanza. Y eso es muy diciente porque siempre decimos nosotros, lo último que se pierde es la esperanza. Siempre mantenemos esperanza, pero esta gente no tenía esperanza. Y finalmente, para acabar de completar, estábamos sin Dios. Efesios 2, 11 y 12. Así que este era un panorama muy desalentador para el pueblo gentil. Ahora, el pueblo judío se sentía muy bien, pero cuando el Señor Jesús vino, ustedes recuerdan que las cosas iban de mal en peor. Ahora, en medio de ese panorama tan desalentador de el pueblo gentil, al cual pertenecíamos nosotros, en Juan 10, 16, que también habíamos leído, ahí encontramos una esperanza. Y esa esperanza es que el Señor Jesús, dice, Él vino al pueblo judío, a los suyos, y ellos no le recibieron. Pero hay otro pueblo, otras ovejas, y Él dice, a estas ovejas yo debo traer. Y de los 2 va a ser un solo redil. Así que para nosotros es clave Juan 3:16, pero también debemos nosotros como gentiles, es clave el versículo 16 de Juan 10. Ese es un versículo que siempre lo debemos tener presente
Gracias, Dios, por habernos incluido. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz y ese sacrificio también nos alcanzó a nosotros. A pesar de que ese era un pacto también con un pueblo distinto al que pertenecíamos, pero gracias, Señor, porque a nosotros nos incluyó y hoy tenemos las mismas garantías. Ni hay más garantía para ellos, ni hay más para nosotros. La gracia es para ambos, porque ya no estamos bajo la influencia de la manera de la salvación del pueblo antiguo, sino que en el nuevo pacto hay una manera diferente. Ahora, Efesios 2, del 13 al 19, para los que están anotando, van a encontrar ahí cómo el Señor nos incorpora. Muy bien, entonces, de una manera muy general, habíamos visto esto de los dos pueblos, habíamos mirado cómo el Señor nos incorpora, cómo nosotros llegamos a tener la salvación en Cristo Jesús. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema y el texto es el de Lucas 24, del 13 al 35, y ese sí lo vamos a leer. Lucas 24, 13 al 35. Voy a leer en la versión Reina Valera del año 60. Este es una historia muy conocida. Este es un pasaje, lo hemos leído N cantidad de veces. Pero eso no significa que el Señor no tenga para nosotros algo para compartirnos. Esa es la bendición. Uno puede pasar un año, 10 años, 20 años, 40 años, y en 40, 50 años, ¿cuántas veces habremos leído? Pero es como cuando uno va al lugar donde nace el agua, y uno ve que brota del mismo lugar y brota, y aunque uno dice, ¿cómo es posible que en un lugar tan alto y en un lugar tan seco haya esa agua? Pero es precisamente lo que la Escritura hace. También es como un manantial y que siempre hay agua fresca y palabra para nosotros, a pesar de que podemos conocer el texto de memoria. Así que vamos a leer Lucas 24, del 13 al 35. Son los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. Tiene un título en la mayoría de las Biblias, Los caminantes de Emaús. Yo prefiero llamarlo más bien sencillamente como los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús aquel día de resurrección. Muy bien, dice, he aquí dos de ellos. Y recordemos que Jesús tenía más discípulos de los que nosotros podemos imaginar, porque nosotros hablamos de los 12, pero Jesús tenía más discípulos, y de esos, estos dos. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Cuando dice el mismo día se refiere a ese domingo de resurrección, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y mire el versículo 21. Es interesante lo que ellos sabían. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros,
las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Miremos al menos 4 detallitos en el contexto de ese pasaje para poder comprender un poco más lo que queremos compartir. Una de las cosas que están sucediendo en el contexto es que los discípulos habían estado con el maestro cerca de 3 años. Así que ellos tenían suficiente información de lo que estaba aconteciendo. Pero también es importante entender que no solamente habían estos 12 discípulos, sino que habían más discípulos aparte de los 12. Ustedes recuerdan que después de la muerte de Judas Iscariote, en el libro de los Hechos se describe que era necesario nombrar otro discípulo que reemplazara a Judas, pero habían unos requisitos. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran esos requisitos? Uno de ellos era que hubiera estado desde el comienzo. Y ahí fue Matías quien fue elegido. Aquí vemos a Cleofas y a otro, no sabemos cuál era. Pero lo cierto es que estos discípulos, cuando en el contexto de la detención, el juzgamiento, la muerte, el entierro de Jesús, estos discípulos estaban pendientes de todo lo que estaba sucediendo. Y estas personas, muy de mañana, cuando las mujeres fueron y ellos vinieron, ellos estaban ahí. O sea que estos eran discípulos no tan lejanos, sino muy cercanos al grupo grueso de los 12. Lo segundo que debemos entender en el contexto es que el jueves de esa semana que nosotros llamamos Semana Santa, ese jueves Jesús envía a sus discípulos a la casa de un amigo para que le avisen que ellos van a tomar la Pascua, y en ese lugar ellos comen la Pascua, parten el pan y el vino, y recuerde que el pan representa el cuerpo del Señor que fue llevado a la cruz, y la copa está representando la sangre. Es decir, que el Señor está anticipando lo que va a acontecer, y es ahí cuando hablamos
de la primera cena que tiene estos discípulos. En tercer lugar, debemos mirar que esa fue una noche bastante difícil. El Señor Jesús es detenido, es llevado al día siguiente. Recuerden que todo esto acontece dentro de un contexto que es judío. Y esas prácticas judías se llevaban milimétricamente, así que el Señor Jesús fue detenido, fue juzgado, sentenciado a muerte, ejecutado, y el Señor Jesús ya muerto. Entonces, siendo un viernes, rápidamente, dentro del contexto judío, no se podía dejar ese cuerpo ahí todo el tiempo, así que José de Arimatea, que un hombre pudiente, tenía un sepulcro y él solicita el cuerpo de Jesús y lo entierran allá. Ahora, es interesante que debería ser enterrado ese mismo viernes porque él había compartido que el tercer día resucitaría. Entonces no lo podían dejar ahí, todo se estaba cumpliendo según las Escrituras, aunque creo que ese no era el pensamiento propio de José de Arimatea, sino que Dios, actuando a través de José, solicitan para que el cuerpo del maestro sea sepultado. Y así que el primer día de la semana es cuando acontece esta caminar de estos discípulos que iban para Emaús. Muy bien. Ahora, teniendo en mente estas cosas, vamos a hacer énfasis en dos cosas de estos caminantes. Lo primero es versículo 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vamos a hacer énfasis en este caminar. Jesús caminaba con ellos. Ahora, las cosas cobran mayor sentido en la medida que yo casi me traslado hasta el lugar de los acontecimientos. Ustedes se pueden imaginar cómo estaban emocionalmente, afectivamente, socialmente estos discípulos, cuando toda su esperanza tenían un gobierno que era un gobierno, estamos hablando de un contexto judío, y los judíos se sentían oprimidos, tenían un gobierno que no era legítimo, los romanos estaban gobernando, y ellos tenían toda la esperanza en que Jesús iba a solucionar el problema político. Y resulta que su líder, su maestro, ahorita está muerto. Para ellos está muerto. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de pasar por experiencias de un ser querido que parte de este mundo, es difícil. Las personas no quieren comer, no duermen, están en shock. Primero que uno tiene es la negación. Eso no me puede estar sucediendo. Cosas como estas. Así que estos discípulos seguramente estaban viviendo en carne propia la situación. Era muy difícil. Así que era un tiempo de crisis para ellos. Era muy traumático. Pero dice que Jesús se acercó y caminaba con ellos. Aún hablaba con ellos. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que no le reconocieran? Por ejemplo, creo que a la mayoría nos sucede eso. Usted
un teléfono como es un celular o un teléfono fijo, uno timbra y uno contesta. Y uno sin ver la persona, uno ya reconoce el timbre de voz. ¿Será que Jesús, estando con ellos tanto tiempo, no le reconocían la voz? Yo diría que sí. Pero había tanto dolor y tanta tristeza en ellos que no lo reconocieron, ni siquiera físicamente. Yo recuerdo que me ha pasado que vengo pensando en las cosas personales y estoy cerca de una persona y ni me doy cuenta que la persona está ahí. O cuando va uno caminando, uno 50 y se cruza con otro y no lo ve. Pues estos discípulos estaban viviendo una experiencia difícil y Jesús caminó con ellos, habló con ellos y ellos no lo reconocieron. Ahora, es sorprendente, tratémoslo de traerlo a nuestra época. Es sorprendente que ya han transcurrido cerca de 2000 años. Y nosotros conocemos toda esta historia, incluida la historia de los caminantes. Y es interesante porque ya Cristo no camina al lado nuestro. Dice, vive en nosotros. Somos templo. Él mora en nosotros. Ahora, estos discípulos, a pesar de que Jesús caminaba con ellos, ellos seguían su propia agenda. Uno diría, oiga, Jesús y se me apareció, caminó conmigo, yo me devuelvo y les comparto a los otros. Eso hicieron las mujeres. Inmediatamente corrieron para dar aviso que lo habían visto. Ahora, ¿cuántos de nosotros es factible que a pesar de que Cristo mora en nosotros, no cambiemos la agenda? A pesar de que Cristo, como dice la Escritura, el que se une a Él, uno es. ¿Y cómo es posible entonces que nosotros todavía no seamos impactados con la presencia del Señor en el diario vivir, en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo? Uno se pregunta, ¿será que es que el Señor solamente es un acompañante más? ¿Alguien que camina al lado de nosotros? Mire, cuando se dice, vamos a hablar la verdad, ¿cuántas veces nosotros vamos a visitar a un enfermo? Pero es una visita de ¿cuántos minutos? 15 minutos, 20 minutos. Nosotros lo visitamos, pero salimos de ahí del hospital y la vida continúa común y corriente para nosotros. Para el que está en el hospital y para los familiares, no, es toda una situación. Un enfermo afecta a toda su familia. Así que uno se pregunta, ¿será que el Señor Jesús es apenas alguien que va de compañía, de camino con nosotros, pero que no afecta a nuestro caminar diario? Y esto es un poco triste, saber que el Señor apostó todo y cree en nosotros, al punto de que nos ha delegado ser sus representantes. Somos sus embajadores. Nosotros no elegimos embajadores en Colombia, eso hay otra entidad que se encarga de la elección de los embajadores. Y el Señor nos eligió a nosotros. ¿Qué esperaríamos nosotros hoy que es día de elecciones?
¿Qué esperaríamos nosotros de las personas a las cuales nosotros de alguna manera estamos participando para que nuestra participación ellos? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Él ya no camina al lado nuestro, Él vive en nosotros. Y si esa verdad no impacta en lo que estamos haciendo, sencillamente nos estamos comportando como los caminantes de Emaús. Ellos caminaron con Jesús y su agenda no cambió. Ellos siguieron. Solo hasta cuando llegaron allá, que estuvieron plenamente convencidos, ahí sí. Recuerde que a Jesús no lo dejaron que siguiera, ¿por qué? Porque ya era de noche. Pero cuando Jesús ya fue una realidad en la vida de ellos, no les interesó que fuera de noche. Se regresaron automáticamente y se vinieron para Jerusalén a compartir. ¿Y qué pasó? Los discípulos no estaban durmiendo, estaban también compartiendo. ¿Sabe? Uno se pregunta, estos discípulos al cual Jesús caminó con ellos, la noticia de las mujeres para ellos era como una noticia para confirmar. Es que unas mujeres de las nuestras fueron y nos dijeron, pero parecía que eso no estaba como confirmado. Uno se pregunta, ¿esa sería una noticia para confirmar o una noticia para celebrar? ¿Sabe? Mire lo que dice el versículo 14. Hay personas que creen, hay personas que saben, pero uno se pregunta, ¿será que realmente lo que creen y saben lo están viviendo? ¿O sencillamente Jesús camina ahí, vive en nosotros, pero la agenda es nuestra? Y vamos a mirarlo en este segundo énfasis del versículo 14. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Ahora, queremos hacer énfasis en lo que estaban hablando. Primero es que Jesús caminaba con ellos y ellos ni se daban por enterado que era Jesús. Ellos tenían su propia agenda. Jesús no impactó la vida de ellos, sino que ellos siguieron. Un segundo énfasis es la manera de hablar. ¿De qué estaban hablando? Del pasado, de las cosas que habían acontecido. Y usted se puede imaginar cuánta esperanza tenían ellos en que Jesús cambiara ese gobierno por otro mejor. Y recuerde que inclusive no eran estos dos, eran otros, porque dice, nosotros esperábamos. Ese nosotros incluye más de los dos. Aún podemos entender que eran más de los dos porque una mamá estaba esperanzada en que sus dos hijos, uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda, en ese gobierno que estaban esperando. Es interesante porque Jesús caminó con ellos y habló con ellos, mas sin embargo su manera de pensar no cambió, siguió siendo la misma. Y es curioso porque hoy en día también hay personas que hablan de Jesús, tienen mucho conocimiento, pero no cambian. No estamos cambiando. Si la presencia de Jesús en la vida nuestra no cambia, entonces sencillamente somos discípulos que diríamos vamos para Emaús. Seguimos nuestra propia agenda. Jesús, ni caminando ni hablando con nosotros, nos hace cambiar. Versículo 21. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de este acontecimiento. Es decir, mire,
Eso hace 3 días, no, pues ya qué esperanzas. Ahora, leíamos 2 textos al inicio en la oración en Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillaren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré, los perdonaré y sanaré su tierra. Y miramos el de Proverbios 29:2 cuando dice que es la diferencia cuando un justo gobierna y cuando uno que no conoce al Señor gobierna. ¿Sabe? Hay un dicho que dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un principio bíblico que lo usamos de diferentes formas, pero que precisamente nos ayudan. Nosotros tenemos a un Cristo y nosotros sabemos, para un creyente, si su esperanza está en que la solución al problema de este país se soluciona hoy, pues tiene su propia agenda. No ha sido impactado por la realidad. Los últimos tiempos no podemos determinar cuándo comienzan, pero lo que sí sabemos es que las autoridades que sean elegidas hoy, Dios las permite, para bien o sencillamente para que nosotros aprendamos, porque es en la práctica que aprendemos, de tal manera que estos discípulos dicen, y lo más curioso, ahí en el versículo 6 del libro de los Hechos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él había muerto, había resucitado, se les había aparecido a ellos, y otra vez con el mismo cuento. Los caminantes de Emaús dicen, nosotros esperábamos, pero ya está muerto. Ahora está resucitado y siguen en lo mismo. No fue impactado, seguían en la misma agenda de ellos. ¿Cuál es la agenda de nosotros? Es la pregunta. ¿Seguimos hablando del pasado o hablamos del presente? ¿Cuál era el pasado de nosotros? Sin esperanza, sin Dios, lejos de los pactos, no estábamos incluidos lejos del pueblo de Israel, etcétera. Nosotros podemos quedarnos en el pasado. ¿Y cuántas personas no quedan en el pasado? Por ejemplo, dice que Cristo llevó nuestros pecados. Él dice que los sepultó en lo profundo de la mar. Y aparte de eso, nos dio su palabra que nunca más los va a sacar. Pero nos pasa a nosotros algo. ¿Y qué hacemos? Seguimos en el pasado, recordando lo que ya el Señor perdonó. O sea, no hemos entendido que nosotros, estas cosas son más para disfrutarlas. Por ejemplo, estos discípulos iban hablando del pasado. ¿Por qué no hablaban del presente? De lo que las mujeres estaban pensando más en que sus esperanzas se habían desvanecido. Uno se pregunta en el día de hoy, como gentiles, nosotros somos ovejas del Señor. ¿Por qué no hablar del presente? ¿Por qué quedarnos en el pasado? Entonces, hablemos del presente. ¿Somos miembros de la familia de Dios? Somos sus hijos. Juan 1:12 dice, el que cree y le recibe, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Cristo mora en nosotros, Gálatas 2:20. ¿Qué más somos nosotros? Nueva criatura. Somos
hemos nacido espiritualmente de nuevo. Es que dice la Escritura que hoy, por ejemplo, podemos disfrutar de que no estamos solos. Jehová es nuestro pastor y Él está en todo momento con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Estos caminantes de Emaús se sentían solos. ¿Será que nosotros, frente a los problemas, las dificultades, nos sentimos solos? Debemos repensarlo porque no estamos solos. Él mora en nosotros. Y eso es importante. Ahora, el apóstol Pablo dice, ay de mí si no comparto el evangelio. Una de las realidades es que si Cristo mora en nosotros, ¿cómo no compartirlos? Supóngase que los discípulos que iban para Emaús no hubieran alcanzado a llegar a Emaús, sino que se hubieran dado cuenta, ellos seguirían, se quedarían callados o vendrían a dar la noticia. Se devolverían. Apenas ellos se dieron cuenta de que Jesús había resucitado, cuando partió el pan y les dio, y ellos se dieron cuenta, automáticamente a esa misma hora se vinieron. La pregunta es, ¿será que nosotros realmente estamos siendo impactados por la presencia del Señor en la vida, que queremos que otros sepan que ya tienen esperanza? Porque los que no le conocen siguen en la misma situación. ¿Cuál es? Sin esperanza, sin Dios, lejos de los pactos. Nosotros, la noticia, la buena noticia es que ya somos miembros de la familia del Señor. Somos tan cercanos que el Señor de los dos pueblos hizo uno y Él es el pastor nuestro. Ahora, es necesario entonces volver a las Escrituras. Y el texto cuando dice Pablo, hablando a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que los creyentes estemos enteramente preparados para toda buena obra. Así que, hermanos, para concluir, vemos en estos caminantes dos énfasis. En que Jesús caminó con ellos. Hoy en día Jesús no camina con nosotros, vive en nosotros. En aquel momento Jesús habló con ellos. Jesús, de igual manera, si mora en nosotros, ¿cómo no hablar con Él? Pero la pregunta de fondo es, ¿la vida de Jesús en nosotros nos impacta de tal manera que cambiamos nuestra agenda? ¿O sencillamente queremos que el Señor ahora sea quien nos apoye la agenda nuestra? ¿O queremos nosotros ser más obedientes y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y esa es una invitación que requiere revelación de Él para nosotros. Así que les invito a que inclinemos el rostro. Vamos a orar y continuamos dentro de 8 días en este mismo tema. Padre, queremos en esta hora, Señor, agradecerte porque nos permites acercarnos al texto para que el texto hable y que tu Espíritu Santo nos convenza de la verdad. Qué bonito es regresar a la palabra. Estos hermanos nuestros que iban a esta aldea de Emaús estaban sintiendo en carne propia la desesperanza, al punto que estaban tan sumidos en sus propios pensamientos que no se dieron por enterado que Jesús estaba ahí. Padre, solo tú y cada hermano. Cada uno de nosotros sabemos
cuánta desesperanza hay porque las cosas no salieron como nosotros hubiéramos pensado que saliera. Y estamos tan ensimismados en nuestras crisis, independientemente si sean de salud, económicas, familiares, pero estamos tan pendientes de ellas que no nos damos cuenta que Jesús mora en nosotros. Y que Él ha venido es para que tengamos una vida, Señor, donde podamos ser el ejemplo para otros. Los otros también tienen problemas, los otros también tienen crisis, los otros también tienen dificultades. Pero ni camina el Señor al lado de ellos, ni vive en ellos. En nosotros, la esperanza es que Él vive y mora en nosotros. Señor, la palabra tuya nos enseña que estos hombres iban hablando de las cosas del pasado. Señor, ayúdanos para que nosotros nuestra conversación no sea del pasado, sino del presente. Y que no sean verdades para confirmar, sino para celebrar que hoy somos del rebaño tuyo, somos de la familia tuya, somos templo de tu Espíritu, que hoy somos el cuerpo y que tu Hijo Jesús es la cabeza. Dios, hoy somos miembros de la iglesia y nuestro Señor es la cabeza. Padre, estas verdades no es para confirmarlas a estas alturas de la vida, en qué versión o en cuál traducción es la mejor, sino que son verdades para celebrar. Por eso hoy queremos darte muchísimas gracias, Padre Celestial, porque vives en nosotros y porque lo que tú hablas, lo hablas para que lo disfrutemos, porque son verdades que nos alegran, que nos animan, no son cosas que nos afectan para el mal, que nos llevan a regresar. Señor, permítenos que en cada experiencia de la vida nosotros podamos ver más allá del acontecimiento. Es lo que tú estás obrando para bien nuestro, porque muchas veces nos quedamos en el acontecimiento. Fue terrible para estos discípulos la muerte de Jesús. Pero es que esa muerte no era para que se sintieran terribles, esa muerte es para que fueran alegres, porque ahora tendrían vida y vida en abundancia. ¿Cuántos de nuestros problemas, Señor, no son para mal, aunque nosotros los veamos crueles y difíciles, pero detrás de ello vienen verdades y enseñanzas profundas, como las que le aconteció a José, el hijo de Jacob, cuando sus hermanos quisieron hacer el mal, pero tú encaminaste todo para bien. Por eso, Señor, permítenos que el acontecimiento que cada uno de mis hermanos y el que estoy a nivel personal y familiar tal vez viviendo, sea para bien de cada uno de nosotros, y te lo agradecemos en el amado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, que Dios nos continúe guiando. Seguimos estudiando este tema para el próximo domingo.